Las 7 palabras de Jesús en la cruz que sorprenden. ¿Por qué se silencia esto en las iglesias? ¿Qué dijo realmente Jesús en la cruz y por qué esas palabras siguen cambiando el destino de las personas hasta hoy? Las 7 frases pronunciadas en agonía se convirtieron en el fundamento de la fe cristiana. Sumérgete en el misterio de cada una de ellas y tal vez escuches la voz de Dios dirigida personalmente a ti. Antes de empezar, escribe desde qué país nos estás escuchando. Que disfrutes del vídeo y que Dios te bendiga. Hermanos y hermanas, volvamos juntos al día más oscuro, pero al mismo tiempo más luminoso, de la historia de la humanidad, el día en que el Hijo de Dios fue crucificado. Fue precisamente en la cruz, en medio del dolor y la soledad, donde Jesús pronunció 7 frases. Cada una de ellas es como una llave de oro que abre el cielo. Hoy comenzaremos con las 2 primeras palabras de Jesús, pero antes de escucharlas, debemos sentir la atmósfera de aquellos días. En ello reside un gran poder de comprensión. Primavera del año 33 desde el nacimiento de Cristo. Jerusalén está llena de sonidos, olores y inquietud. Peregrinos de todas partes se reúnen para la fiesta principal, la Pascua, que conmemora la salida de Egipto. Pero este año el aire vibra de tensión, la ocupación romana, las revueltas, la espera del Mesías, el miedo al futuro. Hay cientos de miles de personas en las calles. Jerusalén hierve como una olla a presión. Y justo en ese momento, unos días antes de Pascua, Jesús entra en la ciudad. No en un carro ni con uniforme militar, sino en un burro, símbolo de paz. La multitud lo aclama, arroja ropa a sus pies, agita ramas de palmera y grita, «Hosanna al Hijo de David». La gente tiene esperanza, aquí está el Rey que nos liberará del dominio romano. Pero al cabo de unos días, esas mismas voces cambian. Ahora gritan otra cosa, «Crucifícalo». ¿Por qué? Porque Jesús no vino a establecer un poder terrenal, sino a liberar los corazones. Y los líderes religiosos, el Sanedrín, se sintieron amenazados. No eran los romanos, sino el quien se había convertido en un peligro, no para la política, sino para su sistema religioso muerto. No temían la rebelión, sino la verdad. El Sanedrín, al no tener derecho a dictar sentencia de muerte, entrega a Jesús a Poncio Pilato. Pilato, sabiendo que Jesús es inocente, cede a la presión de la multitud. Se lava las manos, símbolo de su impotencia, no de su purificación. De este modo, el inocente es condenado al castigo más terrible, la crucifixión. La crucifixión no es solo la muerte. Es una humillación deliberada. Es la lenta y dolorosa aniquilación del ser humano. Los romanos perfeccionaron este acto, cada clavo, cada paso hacia el Gólgota, cada respiración es una tortura. Herido y agotado, Jesús lleva la cruz por las estrechas calles de la ciudad, por el camino que más tarde se llamará Vía Dolorosa, el camino del dolor. Tropieza, cae, pero se levanta. En la colina detrás de las murallas de la ciudad, llamada Gólgota, lugar de la calavera, lo clavan a la cruz. Los clavos atraviesan sus muñecas y sus pies. Lo levantan entre el cielo y la tierra. En la cruz, dolor, vergüenza, burlas. Una palabra que nunca debemos olvidar. Amigos, ¿cómo reaccionarían si los clavaran en una cruz? ¿Qué le dirían a quienes se ríen de su dolor? ¿A quienes escupen, se burlan, se regocijan con su agonía? Pero Jesús no es como nosotros. Su primera palabra no es una maldición ni una súplica de piedad. Su primera palabra es una oración. Y no por sí mismo, sino por los demás. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pensadlo. Para pronunciar una sola palabra, el crucificado tiene que levantarse sobre los clavos clavados en sus pies. No es solo una frase. Es una elección consciente. Es amor sufriente expresado en oración. Llama a Dios, Padre. No, juez, no, Señor, sino, Padre. Incluso en el tormento no pierde la cercanía con el Padre. Esta palabra habla de confianza, amor, pertenencia. De que Dios no lo abandonó, a pesar del horror externo de lo que está sucediendo. A continuación, perdónalos. ¿A quiénes? ¿A los soldados que acababan de clavar los clavos? ¿A los sumos sacerdotes que lo acusaron? ¿A la multitud que gritaba? Sí, pero no solo a ellos. En estas palabras hay perdón para toda la humanidad. Y para ti. Y a mí. Él pide perdón por todos nosotros, porque fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. No saben lo que hacen. Sí, no es una justificación, es un diagnóstico. Las personas están cegadas por el pecado.
Causamos dolor sin siquiera darnos cuenta. Jesús ve nuestra ceguera y responde con misericordia. El apóstol Pablo escribiría más tarde: si lo hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero Dios utiliza incluso la ignorancia para mostrar misericordia. El perdón no requiere condiciones perfectas. No nace en respuesta al arrepentimiento, sino del amor. ¿Y qué sucedió después de estas palabras? Uno de los centuriones romanos, al ver la muerte de Jesús, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El perdón no son solo palabras. Funciona. Ya entonces. El profeta Isaías escribió 700 años antes: Él fue herido por nuestros pecados, e intercedió por los transgresores. Estas palabras no son casuales, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. En la cruz, junto a él, cuelgan dos ladrones. Al principio, ambos lo insultan. Pero luego, algo sucede en uno de ellos. De repente, en medio del sufrimiento, ve en Jesús no solo a un hombre, sino al Rey. Le dice al otro: ¿no temes a Dios? Y luego se dirige a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué responde Jesús? Podría haber dicho: demasiado tarde. ¿Dónde estabas antes? Pero no. Dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es gracia. Sin obras, sin bautismo, sin posibilidad de reparación. Solo una confesión sincera. Y la salvación inmediata. Aquí, en esta frase, Cristo muestra que la salvación no es un mérito, sino una gracia. La palabra hoy es clave. No mañana. No después del juicio. Sino ahora. Inmediatamente después de la muerte, el paraíso. No porque el malhechor lo mereciera, sino porque Cristo lo merecía. El ladrón crucificado junto a Jesús fue el primer hombre al que se le prometió un lugar en el paraíso gracias a la cruz de Cristo. Es una imagen de cada uno de nosotros. No pudo cambiar el pasado, pero cambió su corazón. Y eso fue suficiente. Dos ladrones, dos elecciones. Uno, amargura. El otro, fe. Y cada día nos encontramos entre esas cruces, ante la elección: burlarnos o creer. Amigos, estas dos primeras palabras de Jesús son la base de nuestra esperanza. La primera se refiere al perdón, la segunda, a la salvación. Una es un regalo para todos los que no comprenden. La segunda, una recompensa para los que han comprendido. Ambas pronunciadas desde la cruz. Ambas, fruto del amor. Cuando escuchas estas palabras, ¿cuál es tu respuesta? ¿Estás dispuesto a perdonar, tal y como Él perdonó? ¿Estás dispuesto a creer, tal y como creyó el malhechor? Hoy puedes tomar esa decisión. Porque Cristo sigue hablando. Sus palabras no han muerto. Están vivas. Y dicen: Padre, perdónalos, y hoy estarás conmigo en el paraíso. A los pies de la cruz, entre gritos, burlas y dolor, entre el ruido de las armaduras de los soldados romanos y el llanto de los pocos que permanecieron cerca, resuena la voz de Jesús. Una voz suave, pero llena de preocupación. Mira hacia abajo, donde está su madre María, y junto a ella el apóstol Juan. Y a pesar de los terribles tormentos, Cristo dice: Mujer, he aquí a tu hijo, he aquí tu madre. El momento en que el divino Salvador muere por los pecados del mundo se convierte en una escena de profunda compasión humana. No la llama mamá. Dice: mujer. Para el oído contemporáneo, esto puede sonar frío, pero en la cultura judía y en el contexto de las Escrituras, es una forma elevada y respetuosa de dirigirse a alguien. Esta palabra también se escuchó en Caná de Galilea, cuando María le pidió ayuda a su hijo durante la boda. En ese momento, fue el comienzo de su ministerio. Ahora, en la cruz, con la misma palabra, Jesús parece resumir: todo se ha cumplido. La palabra mujer parece indicar: no eres solo madre carnal, ahora eres parte de una gran familia espiritual. A pesar de los clavos en las manos, a pesar de la sangre, el dolor, el aliento que le cuesta sacar de los pulmones, Jesús piensa en su madre. Le encarga a Juan, su discípulo amado, que cuide de ella. No es una simple petición. Es una orden. Es el establecimiento espiritual de una nueva familia. Allí donde se rompen las fronteras entre el cuerpo y el espíritu, nace la Iglesia, como un solo cuerpo en el que la fe es más importante que los lazos de sangre. Juan acepta esta tarea. No se convierte simplemente en el tutor de María. Se convierte en símbolo de todos los creyentes a quienes se les ha confiado el cuidado mutuo. María se convierte en imagen de la Iglesia,
que se encuentra al pie de la cruz, sufriendo, pero permaneciendo fiel. Es el momento en que el apego humano y la providencia divina se unen en uno. Cristo muestra que, incluso al morir, no se puede olvidar a los seres queridos. El amor que trae la salvación al mundo no es indiferente al sufrimiento cotidiano de la familia. Es también la respuesta al quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Jesús cumple la ley hasta el último momento. No solo enseñó, sino que vivió la palabra. Esto también nos dice a nosotros: ninguna espiritualidad justifica el desprecio hacia nuestros seres queridos. La verdadera santidad no se manifiesta en el alejamiento de las personas, sino en la capacidad de estar cerca, a pesar del sufrimiento. María, en ese momento, no es solo una madre que ha perdido a su hijo. Es la imagen de toda la tierra que sufre. Una mujer cuyo alma está atravesada por una espada. Una mujer que guarda la palabra en su corazón y ve cómo es crucificada ante sus ojos. Su silencio, su perseverancia, su dolor, son el reflejo del dolor de todos los que alguna vez han estado junto a un moribundo, de todos los que alguna vez han perdido sin entender por qué. Y la voz de Jesús en ese momento es un consuelo. Él no solo salva el alma, sino que se preocupa por la vida. Llega el mediodía. De repente, todo cambia. La luz se apaga. La oscuridad cubre la tierra. Jesús no dice nada durante 3 horas. Y entonces se oye un grito que rasga el cielo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es solo dolor. Es una oración. Son palabras del Salmo 21. David las escribió miles de años antes de estos acontecimientos. Pero ahora cobran vida en los labios del Mesías. Muchos no entienden este grito. ¿Cómo pudo Dios abandonar a su Hijo? Pero aquí se esconde el misterio más profundo. Cristo, siendo sin pecado, tomó sobre sí todos los pecados del mundo. En ese momento se convierte en pecado por nosotros. No deja de ser hijo, pero experimenta lo que nosotros merecíamos: desgarro, vacío, alejamiento de Dios. No es solo una cita, es la realidad del sacrificio. No se queja. Anuncia el precio de la redención. Por nosotros. E incluso aquí dice: Dios mío. No, tú, no, Señor, sino, mío. El vínculo no se ha roto. Ni siquiera en la oscuridad. Ni siquiera en la sensación de abandono, Cristo se aferra al Padre. Es una lección para todos nosotros: la fe no desaparece en la oscuridad. La fe es algo que profesamos cuando no sentimos nada. Cuando no entendemos. Cuando duele. Su grito no es una duda. Es un acto de confianza absoluta. Y de nuevo se cumple la Escritura. La profecía. Porque el Salmo 21 comienza con un grito, pero termina con una victoria. Cristo sabe que el final está cerca. La oscuridad es solo temporal. La luz está llegando. En ese momento ocurre algo cósmico. No es solo una ejecución. Es una lucha entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz. El pecado del mundo entero recae sobre uno solo. Y Él lo acepta, por nosotros. Para aquellos que se sienten abandonados, olvidados, rechazados, estas palabras de Jesús no son solo un consuelo. Son una alianza. Él estuvo allí. Él lo sabe. No en teoría. En persona. Su corazón conoce la soledad. Y por eso no estamos solos. Nunca. Después de esa oscuridad, después de esa oración, después del silencio, Jesús vuelve a hablar. Esta vez, de forma sencilla, pero profunda: tengo sed. Una palabra breve. Pero detrás de ella se esconde todo un abismo. Esta palabra tiene 2 niveles. Primero, el físico. Su cuerpo está agotado. No es el espíritu, no es una ilusión. Él sufre como cualquier otro ser humano. Y ahí está el consuelo. Nuestro Dios no contemplaba el sufrimiento desde el cielo. Lo vivió en primera persona. Y aquí se cumple de nuevo la profecía. El Salmo 68 dice: me dieron a beber hiel, y cuando tenía sed, me dieron a beber vinagre. Los soldados romanos le dan una esponja con vinagre. Esta bebida ácida es habitual entre los soldados. Pero para Jesús es una señal. Se ha cumplido otra profecía. Él sigue la palabra hasta el final. Pero detrás de la sed física se esconde una sed espiritual. Es el deseo de cumplir la voluntad del Padre. Es el afán de llevar las cosas hasta el final. Es el anhelo de la reconciliación del hombre con Dios. Él, que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ahora tiene sed. Se entrega a sí mismo para que podamos saciarnos. Es su último deseo humano, y habla de amor.
Él desea la salvación de cada uno de nosotros. Y esta palabra nos recuerda nuestro propio deseo. Solo en Jesús podemos encontrar alivio. Solo en Él hay agua viva. Y si Él dijo, tengo sed, en la cruz, nosotros podemos decir, me he saciado, a sus pies. En estas tres palabras se resume el cuidado por los seres queridos, el dolor sacrificial y el deseo de completar la obra de la redención. No es solo una historia de sufrimiento. Es una historia de amor. Un amor que perdura hasta el final. Un amor que no olvida, no abandona, no se rinde. Y hoy se dirige a cada uno de nosotros. Desde la cruz llegan unas palabras, y siguen vivas. En ellas hay fuerza. En ellas hay hombre. Y Dios. Al mismo tiempo. ¿Y eso lo cambia todo? Y así llega el último momento de la vida terrenal de Jesús. 6 horas en la cruz. 6 horas de sufrimiento, oraciones, perdón, sed y soledad. La tierra ya estaba cubierta por la oscuridad. Las profecías se habían cumplido. Los corazones de los pocos que permanecían al pie de la cruz temblaban de dolor y miedo. Y entonces, levantándose por última vez sobre los clavos, Jesús dijo con certeza y triunfo, todo está cumplido. No eran los gemidos de un moribundo. Era un grito de victoria. En el griego original se utilizó la palabra tetelestai, un término jurídico que significa, la deuda ha sido pagada en su totalidad, el asunto ha concluido, la misión ha sido cumplida. Esta palabra se colocaba en los recibos de deuda cuando las obligaciones se habían cumplido en su totalidad. Esta palabra significaba, no se necesita nada más, todo se ha hecho, todo se ha pagado. No parcialmente, no a medias, sino en su totalidad. En la cruz, Cristo no fue víctima de las circunstancias. Fue víctima por voluntad propia. Y ahora, en esta palabra, se encuentra la culminación de todo el plan de Dios. Desde la caída en el paraíso, pasando por las promesas hechas a Abraham, la ley de Moisés, las profecías de Isaías, todo el plan de salvación conducía a este momento. Tetelestai significa, el sacrificio ha sido ofrecido. La sangre ha sido derramada. El camino ha sido abierto. Ya no es necesario llevar corderos al templo. Ya no es necesario cubrir el pecado. Ha sido destruido. De una vez por todas. En ese momento, según escribe el evangelista, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo que separaba el lugar santísimo, al que solo el sumo sacerdote tenía derecho a entrar una vez al año. El velo simbolizaba la distancia entre Dios y el hombre pecador. No se rasgó de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Fue obra del mismo Dios. Él muestra que el camino está abierto. Ya no hay obstáculos. Gracias a la sangre de Cristo, todo creyente tiene acceso al trono de la gracia. Por eso, se hizo, no significa el fin. Es el comienzo de una nueva era. La era de la gracia. Significa que Satanás ha sido derrotado. La profecía del Génesis, donde está escrito que la descendencia de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, se cumplió en la cruz. Cristo no solo murió, sino que venció. Pablo dirá, Él despojó a los principados y potestades, los expuso públicamente y triunfó sobre ellos. No fue una muerte pasiva, sino una victoria ofensiva. El infierno teme a la cruz. El diablo se avergüenza de la cruz. La cruz es el centro de la historia. Jesús no dice, casi lo he conseguido todo. Dice, se ha cumplido. Esto significa que la salvación se ha consumado. No tenemos que añadir nada más. No tenemos que merecer la salvación. No tenemos que contar con el equilibrio entre las buenas y las malas obras. Todo lo que necesitamos es aceptarlo con gratitud y fe. Pablo escribe, donde hay perdón, ya no se necesita sacrificio por el pecado. No nos salvamos por nuestras obras. Vivimos haciendo el bien por gratitud, no para obtener el perdón. La base de la seguridad, la paz y el crecimiento espiritual se estableció en la cruz. No es nuestra justicia, sino su obra consumada. Y tras estas palabras, se hace el silencio. En este silencio resuena una última frase. La última. La definitiva. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras de paz. Palabras de confianza. Palabras pronunciadas en silencio, pero llenas del mayor poder. Jesús vuelve a llamar a Dios, Padre. El mismo Padre al que se dirigió al principio. Padre, perdónalos. La cercanía se ha restablecido. La ruptura que se percibe en las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ahora se ha superado.
La misión ha concluido y Cristo se entrega al Padre con confianza, tranquilidad y plena seguridad. Estas palabras son una cita del Salmo 30, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has salvado, Señor, Dios de la verdad. Es una oración que los niños judíos repetían antes de acostarse. Y ahora la repite el Salvador antes de morir. No se trata de una aceptación pasiva del destino. Es una acción voluntaria. Él mismo dice, nadie me quita la vida. Yo la entrego por mi propia voluntad. Él elige el momento. Entrega su espíritu. Él mismo decide cuándo terminar su camino. En estas palabras se ve la imagen de las manos paternas. Cálidas, fuertes, fiables. Manos que sostuvieron el universo. Que sacaron a Israel de Egipto. Que consolaron a David. Que no abandonarán a nadie que ponga su esperanza en ellas. Jesús muere, no en la desesperación, sino en la fe. No en el miedo, sino en la esperanza. Muere mostrando cómo hay que morir. No en el pánico, sino en la paz. En la oración. Esteban, el primer mártir, cuando lo lapidaban, repetía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cuántos creyentes después de él, en la hoguera, en las cárceles, en el exilio, repitieron la misma frase? No son solo palabras. Es una promesa. La muerte para el creyente no es el final, sino una transición. No es una pérdida, sino un regreso a casa. Pablo dijo, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y ahora, al mirar las 7 palabras de la cruz, no vemos solo un conjunto de frases. Vemos todo el Evangelio. Desde la primera palabra, Padre, perdónalos, hasta la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se extiende un arco de amor, sacrificio y esperanza. Comienza con el perdón. Termina con la confianza. Es una sinfonía espiritual en la que cada nota tiene significado. En ellas está nuestro camino. Él perdonó para que nosotros supiéramos perdonar. Prometió el paraíso al malhechor para que no dudáramos de la misericordia. Cuidó de su madre para que no nos olvidáramos de nuestros semejantes. Gritó en soledad, para que supiéramos que Él nos entiende. Dijo, tanto deseé, para que buscáramos la verdad. Exclamó, se ha cumplido, para que no dudáramos de la salvación. Dijo, en tus manos, para que confiáramos tanto en la vida como en la muerte. Estas palabras no son solo un recuerdo, son una llamada. Una llamada a perdonar como Él. A creer como el malhechor. A preocuparse como Juan. A tener esperanza como María. A sufrir con confianza. A morir en paz. Y a vivir con gratitud. A la sombra de la cruz comprendemos, el momento más oscuro de la historia se convirtió en la fuente de la mayor luz. Y hoy, si te sientes perdido, rechazado, indigno, recuerda, en la cruz se pronunciaron cada una de estas palabras por ti. Acéptalas. Responde a ellas. Que se conviertan en tu canto, tu oración, tu vida. Porque en la cruz no solo Cristo murió por nosotros, sino que allí comenzó nuestra nueva vida. Que esta vida sea la respuesta a sus palabras. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbanse al canal, denle a me gusta, para promover la palabra de Dios y escriban en los comentarios sus reflexiones sobre esta parábola. Compártanla con su familia y amigos, y serán recompensados. Que Dios los bendiga y hasta pronto.